se han ido empleando, se han respetado más, a veces no, en algunos casos, como lo que tuvo que ver, por ejemplo, con la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que justamente, y también en una fecha simbólica, terminó el pasado 10 de diciembre, pero de 1983. Es por esto que es un día muy importante, claro, para replantearse qué es lo que pasó, hacia dónde vamos y cómo podemos día a día seguir defendiendo los derechos humanos. Bueno, y es que en la Argentina coinciden justamente, y es un giro del destino que no deja de ser también llamativo, el retorno de la democracia con el Día de los Derechos Humanos, que justamente lo que hacen es reivindicar aquellos derechos inalienables, inherentes de todos los seres humanos, más allá de la raza, el color, la religión, el sexo, el idioma, las opiniones políticas o de otra índole, el origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, sin ninguna otra condición. Bueno, por supuesto, a considerar también esto de los derechos humanos en el marco del retorno de la democracia. Era Alfonsín en ese momento quien era presidente, tomaba la presidencia de forma democrática de la Argentina. Bueno, vuelta a la democracia después de una historia o unos capítulos bastante oscuros de la historia argentina. Bueno, pero para hablar un poco respecto de cómo han sido estos años de democracia en nuestro país, respecto de los derechos humanos, estamos en contacto telefónico con Pablo Salinas, abogado justamente especialista en derechos humanos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Y docente universitario también, docente profesor. Universitario, muy bien, bueno. Así que en esta materia. Así que bueno, muy contento, feliz Día de los Derechos Humanos. Sí. La verdad que hoy se festeja, se celebra los 70 años de la Declaración Universal, que como decía Norberto Bobbio, generó un consenso universal en la idea de defender los derechos humanos. Claro. Ahora falta lo más importante, que es hacerlos efectivos, o hacerlos efectivos, y en eso estamos, ¿no? Y también se celebra hoy la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, que justamente ganó las elecciones con un discurso donde fue el abanderado de los derechos humanos, incluso él era integrante de los organismos de derechos humanos, específicamente de APDH, y luego llevó a las juntas militares al famoso juicio a las juntas. Y también hoy se celebra el Día de los Trabajadores Sociales, así que bueno, también un saludo para todos los trabajadores sociales. Bueno, y justamente en el marco de esta jornada que es tan especial para todo el mundo, pero sobre todo para la Argentina, en esto que vos decías, ¿no? El retorno de la democracia, y que tan coincidente es en cuanto a los derechos humanos, porque nosotros veníamos de los capítulos más oscuros de la historia argentina, podríamos decir, o uno de los más oscuros. ¿Qué crees que ha avanzado desde ese momento a esta parte en cuanto a la conciencia colectiva que tenemos de los derechos humanos? Si acaso el argentino le da más valor, y cuando hago referencia a esto no solamente digo en cuanto a la vida, sino también algunas luchas de ciertos sectores de la sociedad, algunas minorías. ¿Cómo harías este balance? Bueno, mirá, un balance muy positivo. De hecho, estoy en Santiago de Chile, invitado a un seminario internacional de derechos humanos como expositor, y hace poquito estuve en Italia, donde recibí el premio Rita Saule por la defensa de los derechos humanos. Rita Saule fue una jueza ya fallecida de la Corte Europea de Derechos Humanos, y la verdad que Argentina está dando un ejemplo en el mundo. Es decir, después de los juicios de Nuremberg, la Argentina juzgó a todos los represores, o a la gran mayoría, en todo este proceso que empezó con Alfonsín, con el juicio a la Junta, y siguió con la presidencia de Néstor Kirchner, con la caída de las leyes de impunidad. Entonces me parece que es algo en lo que nos tenemos que enorgullecer todos los argentinos, por ahí todos los días preocupados por cuestiones económicas y por situaciones difíciles, y a veces nos quejamos de nuestro país, pero tenemos que ser muy agradecidos de que somos un país que es hoy reconocido internacionalmente en el mundo por la defensa de los derechos humanos. Hemos tenido representantes nuestros en el Comité de Derechos Humanos como Fabián Salvioli, tenemos grandes referentes de derechos humanos en el mundo como Estracera, que se agiganta cada vez más su figura con el paso del tiempo, y con aquella finalización del juicio a las juntas, donde él proclamó que él renunciaba a toda originalidad y pedía nunca más, ¿no? Y se adhería a un reclamo de todo el continente que se pronunciaba
en contra de las dictaduras y de la represión política. Así que creo que, bueno, es un día para festejar, es un día para reconocer la labor de grandes referentes de derechos humanos, como es nuestra presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, como es el ejemplo que nos ha quedado de aquellos grandes referentes como Azucena Villaflor, la fundadora de Madres. Y bueno, pensar que si en algo estamos por lo menos el 90 o casi el 90% de acuerdo los argentinos es en el pacto que tenemos de que se haga justicia con los crímenes de la dictadura. De hecho, eso quedó evidenciado en las calles cuando madres y abuelas permitieron usar los pañuelos y en contra del 2x1 salió toda la sociedad a levantar pañuelos blancos, generando una foto que hoy es una imagen mundialmente conocida junto con la famosa foto de los miembros de las juntas sentándose en el banquillo, ¿no? Bueno, así como reconoces la situación en la cual se encuentra Argentina, ¿no? Pionera tal vez en algunas cuestiones, o siguiendo justamente esta declaración, ¿cuáles son las amenazas que hay para los derechos humanos todo el día y sobre todo en nuestro país? En todas partes la amenaza del resurgimiento de grupos neofascistas, de grupos nazis, de la ultraderecha en el mundo, el surgimiento de ideas discriminatorias, de ideas supremacistas. Creo que hay una amenaza muy grande, pero creo que eso se puede contrarrestar con la conciencia cívica, con la educación, con el trabajo en redes de todos los equipos de derechos humanos y de la sociedad, con el dejar de lado falsas diferencias y unirnos todos para sostener acuerdos. De hecho, creo que la democracia argentina es muy sólida, permite un intercambio de sectores políticos. Nos falta un poco de convivencia, quizá que algún día podamos tener una foto de nuestros presidentes y expresidentes juntos trabajando en alguna causa común. Me parece que en ese camino hay que trabajar para diluir la amenaza del surgimiento de sectores fascistas o neonazis y para mantener firme nuestro acuerdo democrático, ¿no? Pablo, te hago además una consulta con respecto a lo que sucede alrededor del mundo, porque sabemos que recientemente en Brasil las elecciones dieron como ganador a Jair Bolsonaro, un candidato que además tuvo algunas declaraciones que fueron por lo menos polémicas y contra los derechos humanos, contra las mujeres, contra los homosexuales. Incluso Donald Trump en su momento también tuvo algunas palabras cuestionadas también por miembros de derechos humanos. ¿Por qué crees que de alguna manera existen este tipo de personas que están surgiendo y que en definitiva en democracia la gente los elige? Sí, los eligen. En Brasil lo eligieron a Bolsonaro, pero Brasil nunca llevó adelante un proceso de memoria y verdad, justicia como el que llevamos en Argentina. Y ahí está pagando Brasil la boleta o la factura de no haber llevado adelante un proceso político de juzgamiento de los crímenes de su dictadura. Y con respecto a Estados Unidos, el análisis es completamente diferente. Yo creo que Trump se apoyó en un tema económico que lo catapultó a presidente, pero que hoy no obtuvo las mayorías necesarias y además, digamos, la gran mayoría de los norteamericanos, entiendo, no lo acompaña. De hecho, podemos ver todas las manifestaciones, movilizaciones y que ha perdido las mayorías. Por lo tanto, me parece que yo veo el vaso medio lleno. Yo creo que Trump no va a reelegir, creo que lo de Bolsonaro no va a traspasar esas fronteras y es un ejemplo muy importante el de López Obrador, que hoy se fue en colectivo, en transporte público a trabajar a su cargo de presidente de México y que por ahí se visibiliza más a Bolsonaro que a López Obrador. También esto no lo podemos consentir. Creo que hay que mirar con esperanza el futuro y creo que el futuro viene más por el lado de López Obrador que el de Jair Bolsonaro. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por este contacto, por hacerte este tiempo. Como decías recién, estás en Chile y así todo, te tomaste estos minutos para charlar con nosotros, te lo agradecemos mucho.